David es el secretario del Instrumento Político del Pueblo, que es la fuerza política que motoriza esta resistencia, y es también dirigente de la Confederación de Interculturales de Bolivia, ¿no? Así que no sé si David ya está, me parece que sí. Ahí lo tenemos. Bienvenido, buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Y sobre todo, por fin, alguna victoria del campo popular en nuestra patria grande. Te recibimos, Ángel Panduro y yo, José Schulman. Nada, y te preguntamos ¿qué dimensión tiene ganar el distrito Cochabamba en Bolivia? En Bolivia, anteriormente de los años 90, 2000 a 2005 se consolidó un proyecto político llamado Movimiento al Socialismo y se consolidó como Instrumento Político Soberanía de los Pueblos, más conocido como más IPCP. Eso nos robó, nos saqueó el anterior gobierno que le habíamos elegido el pueblo. Traicionó apenas juró como presidente Luis Arce, y con otro grupo de personas nos robaron el Partido del Pueblo. Y frente a eso tenemos un proyecto político llamado Evo Pueblo, más conocido, estamos volviendo, obedeciendo al pueblo, que en este momento está en un proceso. En estas elecciones subnacionales hemos tenido que participar con una alianza con otra organización política. En tal sentido, Bolivia vive una coyuntura actual muy crítica. En los últimos años se volvió crisis económica, crisis democrática, crisis jurídica, una inseguridad total, donde los gobernantes de turno, actualmente Rodrigo Paz, sabemos que tiene una madre española, nació en España y por constitución no puede ser presidente de Bolivia. Por constitución, aquel que quiera ser presidente del país tiene que hablar por lo menos una idioma indígena originaria boliviana, en este caso quechua, aymara, guaraní o las nacionalidades. No habla. Tercero, es haber cumplido con los deberes de servicio militar en Bolivia, tampoco cumplió. Para un buen entendedor en materia político, el gobierno de turno es totalmente inconstitucional y antidemocrático. Bueno, pasando un espacio donde a nosotros no nos dejaron participar en 2025 en las elecciones presidenciales. Solo participaron un grupo de personas, empresarios y personas que responden a la clase empresarial y los que responden a las políticas injerencistas de Estados Unidos y otros continentes como la FMI, que genera hipotecamiento, endeudamiento para países latinoamericanos. Y frente a eso, ya en esta segunda elección, que son las elecciones llamadas subnacionales, municipales y de gobernaciones, de los 9 departamentos del país no fue posible ganar en la mayoría de los departamentos, porque nuevamente la organización política con la cual estamos participando, faltando 4 horas para las elecciones subnacionales, me eliminaron. En ese sentido, no hemos podido participar con nuestros candidatos en las 9 gobernaciones del país, del pueblo boliviano, pero se ha podido participar en la gran parte de las gobernaciones y los municipios, de las cuales en el departamento más contestatario en lucha de los intereses comunes de la clase social, clase popular, basado en la lucha de conquista en los derechos humanos, la educación, la salud, los servicios básicos, la soberanía alimentaria y la identidad, soberanía nacional del país, y en la defensa de los recursos naturales, como es el caso de Cochabamba, se ganó en primera vuelta con el más del 40.43%, con una diferencia del 17% del segundo candidato en Cochabamba, ¿no? Entonces, en ese sentido, actualmente en Cochabamba se ganó Bolivia a 12 millones de habitantes, de las cuales Cochabamba tiene cerca de 2 millones de habitantes, entonces de las cuales en ese departamento, que es en población la tercera fuerza del país, se pudo ganar con él de más del 43%, nuevamente reitero, con una diferencia del 17% del segundo partido más votado en el país.
un triunfo total en el departamento de Cochabamba, mayoría absoluta. El actual gobernador se llama Leonardo Loza, es un hermano productor de la hoja de coca, pero también un hijo de un campesino labrador que garantiza la producción de maíz, papa y otros tubérculos o cereales del departamento de Cochabamba. Actualmente Leonardo Loza representa a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a las 16 provincias del departamento y en toda Bolivia, a la Bolivia profunda, a la segunda revolución del país. David, los propios comentaristas de las grandes agencias internacionales reconocen que la única fuerza política de izquierda que sobrevivió a este proceso brutal de la dictadura, la traición, el nuevo gobierno de derecha, son los que se han agrupado junto con Evo Morales. Entendemos la estrategia, está clara y es evidente un primer gran logro. También venimos observando y recogiendo informaciones de que también hay un proceso de recomposición del movimiento campesino. Bueno, hemos leído que la propia la histórica Confederación Obrera Boliviana ha dado gestos de resistencia, planes de lucha. ¿Cómo está la situación? Porque ese también fue un objetivo de división, de destrucción. Bueno, recuerdo que durante la dictadura de Áñez hubo cientos de dirigentes cocaleros y campesinos presos, organizaciones ilegalizadas. ¿Cómo viene el proceso de recomposición social, digamos, al menos en términos argentinos? Estamos en una época, esto no es un caso solo de Bolivia, esto es un caso de toda Latinoamérica. Está enfocado para mí en 3 ejes muy importantes de Latinoamérica. Está enfocado en el litio boliviano, chileno, argentino, y está enfocado en el petróleo venezolano y nuestros minerales de los diferentes países latinoamericanos. Entonces, usted sabe, como periodista, que los otros continentes, por parte al lado de Estados Unidos, por parte al lado de Rusia y China, siempre van a necesitar nuestros recursos naturales latinoamericanos. Por eso hoy, sobre todo, Estados Unidos está más cerca de nosotros. El enemigo que permanentemente ataca, en este caso en Venezuela, usted sabe que el golpe de Estado de 2019 fue por el jefe de campaña de Donald Trump, por Elon Musk, que financió los paramilitares en Bolivia para instaurar un golpe de Estado. Y lo reconoció cínicamente, públicamente. El golpe, entonces, lo reconoció con orgullo, que él había dado el golpe, digo. Sí, son cuestiones que pasaron en Bolivia y lo que pasó a nivel Latinoamérica. Para mí, importante que más allá de una organización política, se debe enfocar en los derechos humanos, en cómo garantizar la vida íntegra de los latinoamericanos. Para nosotros, para Bolivia, estos últimos 6 años y medio, vivir ha sido de lo peor. Con Áñez, un golpe de Estado, gobierno de facto, 2020, gobierno de Luis Arce, un gobierno de traición desde el momento que juró como presidente, 5 años, y medio año que está Rodrigo Paz con este 9 de mayo que viene. Vivimos de lo peor. Casi 6 años y medio de persecución, amedrentamiento, encarcelamiento, crisis económica, crisis jurídica, crisis institucional. Bolivia vivió de lo peor estos últimos 6 años y medio. Y nuestra lucha ahora, retomando la gobernación de Cochabamba en muchos municipios del país, es reivindicar la lucha de los intereses comunes, de las conquistas sociales, de los 12 millones de habitantes del pueblo boliviano, de esa gente que todos los días lucha por un día mejor. David, una última pregunta para que quede fija para nuestros oyentes y la comunidad boliviana en Argentina, que es tan grande. ¿Cuáles son las primeras medidas que se proponen impulsar desde el gobierno del departamento de Cochabamba?
Bueno, el proyecto político que tenemos el pueblo, lo primero siempre ha sido garantizar el derecho a la vida y la defensa de los derechos humanos y la libertad de todos los cochabambinos. Lo segundo, garantizar la reencaminación económica dentro del departamento, el tema económico, los ejes temáticos. Bolivia vive, en este caso Cochabamba, una crisis económica de desempleo, ha aumentado la pobreza, desempleos, el tema de educación. Hay más jóvenes que se han salido de las universidades públicas y privadas que se dedican para ganar el pan del día. Entonces, primeras políticas que está proyectando nuestro gobernador electo es garantizar un movimiento económico que genere empleo, que genere alimentación, que genere un movimiento económico en las diferentes áreas y su diversidad dentro de los 48 municipios que tiene el departamento de Cochabamba, y generalmente generar seguridad, estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad política, ya que es un proyecto político que el pueblo lo soñó hace muchos años, desde nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros padres. David, desde acá, desde Argentina, te damos las gracias por la participación, damos el apoyo. El pueblo argentino también está pasando momentos muy difíciles, el mundo está pasando momentos muy difíciles, hay un atropello del imperio, pero vamos a seguir trabajando en todo lo que sea la reconstrucción del poder del pueblo. Así que vamos a estar en comunicación nuevamente para poder avanzar en todo lo que en cuanto al movimiento de allá del pueblo boliviano traiga como nueva esperanza a la América Latina, que está tan golpeada. Muchas gracias, David, te saludamos. José Schulman y Ángel Panduro. Un abrazo para los compañeros y, por favor, un mensaje a Evo, que acá se lo sigue estimando, respetando, queriendo, y bueno, no olvidamos para nada el aporte extraordinario que ha dado a la lucha de los pueblos y que sigue dando. Gracias. Gracias, permiso. Un saludo a todos mis hermanos bolivianos que viven en Argentina y a todo el pueblo argentino. Esperemos tener más entrevistas, poder contactarnos entre hermanos latinoamericanos, entre Bolivia y Argentina, y de esa forma juntos defender la lucha y la conquista del pueblo, para que el pueblo retorne a las riendas del Estado, como en Argentina, como en Bolivia, para que pueda el pueblo dirigir las riendas del Estado mediante nuestros liderazgos electos por el pueblo. Permiso, abrazos. Abrazo. Abrazos.